¿qué tal amigos? Estamos de nuevo para compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios desde el libro de Isaías capítulo 7 y capítulo 8 en el día de hoy. Al comenzar el estudio del día de hoy vamos a orar para pedir al Señor que nos ayude y así comenzaremos con el estudio. Querido Padre que estás en los cielos, al abrir tu palabra pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos ayude a entender tu palabra y así ponerlo en práctica en nuestra vida. Bendice a mis amigos, Señor, que están escuchando el estudio del día de hoy. Que tu gracia sea con ellos. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio de hoy nos va a enseñar en quién realmente nosotros confiamos. Por eso vamos a comenzar leyendo en el día de hoy el libro de Isaías capítulo 46, comenzando el versículo 9 al 10. El versículo 9 dice: acordaos las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, dice él, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Este versículo 9 y 10 nos enseña que Dios se caracteriza porque Él sabe el futuro antes de que las cosas sucedan. En el versículo 4 del capítulo 7 del libro de Isaías nos dice: guarda y repósate, no temas. El Señor aconseja al rey que no se turbe su corazón, ni tenga miedo por el que quería invadir a la nación judía. Pero sin embargo, el rey se apresuró para hacer alianza con el rey de Asiria. En vez de confiar en el Señor, la semana pasada estudiamos nosotros que hizo alianza con el rey de Asiria, entregándole riqueza del país de Judea, aunque no era necesario, ¿verdad? Según la Biblia, no era necesario que hiciera eso, pero por falta de fe en Dios, él tomó decisiones equivocadas. Nosotros entendemos a través de la Biblia que siempre Siria tomaría el territorio de Israel y de Siria sin hacer alianza con el rey Acaz. O sea que no era necesidad que hiciera eso. Pero lo triste es que al invadir estas dos naciones terminó también invadiendo al pueblo de Judá. Eso es como consecuencia de las decisiones equivocadas que el rey Acaz tomó. Cuando nosotros leemos el libro de Isaías capítulo 7, versículo 17 al 25, encontramos nosotros que fue desastroso. El versículo 17 dice: Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, esto es, al rey de Siria. Vendrían tiempos difíciles, algo que nunca había ocurrido. Esos versículos nos enseñan que cómo iba a quedar la nación, y especialmente el reino de Israel. El Señor aquí les dice, por medio del profeta Isaías, le dice al rey que no tuviera miedo. Pero sin embargo encontramos nosotros que el rey no creyó eso, y aprendimos la semana pasada que él terminó sobornando al rey de Asiria, llevándole riquezas de la nación de Judá, pedirle el favor para que lo protegiera. 2 años después de la predicación del profeta Isaías, se cumplieron al pie de la letra. No nos damos cuenta nosotros de la protección de Dios hasta que abandonamos a Dios. Entonces vienen las desgracias en nuestra vida. Miramos en la sociedad, la gente es capaz de hacer cualquier cosa para poder alcanzar el éxito. Mucha gente quisiera tener cosas, pero sin embargo, a veces estas cosas son engañosas porque nos llegan a entrampar en nuestra vida y trae desgracia, sufrimiento a la familia, separación en el hogar. Cuando nosotros leemos en la vida del rey, el rey dice en la Biblia que copió las prácticas religiosas de Asiria. Es interesante que mandó al sacerdote Urías, dice la Biblia, que edificara un altar al igual que lo que miró en Damasco, que es la capital de Asiria. El ser humano, amigos queridos, es así. Siempre trata de imitar lo que otros más hacen. El versículo 12 dice: y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar
se acercó el rey a él, o sea, el altar que edificó el sacerdote, y dice que ofreció sacrificios en él. El altar que era una copia de lo que había visto en Damasco. Pero cuando nosotros leemos en la Biblia, especialmente el libro de Éxodo 25, encontramos nosotros que Dios dio un plano especial como para poder edificar un santuario para él de la manera como Dios quería comunicarse con su pueblo, pero Dios dio esas instrucciones estrictas. Pero sin embargo, aquí este rey toma como un modelo de un altar pagano para poder utilizarlo como para adoración. Dice que él, no encontramos nosotros que el sacerdote regularmente todos los sacrificios que se hacían lo oficiaban en los sacerdotes de Israel, no eran cualquier persona, ¿verdad? Eran personas escogidas por Dios. Versículo 14 dice, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante de Jehová en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo de Jehová, y lo puso al lado del altar hacia el norte. En el gran altar encenderás el holocausto de la mañana, que era el altar que había levantado, y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. ¿A consultar a quién? No dice que iba a consultar a Jehová, dice que para consultar. No sé a quién iba a consultar el rey. Versículo 16 dice que hizo sacerdote Urías conforme todas las cosas que el rey había mandado. Contrario hubiera sido que la Biblia dijera, hizo conforme Jehová ha dicho, no conforme lo que al rey le mandó el sacerdote. Pero sin embargo, muchas veces, ¿verdad?, el hombre prefiere obedecer al hombre que obedecer a Dios. Interesante. Hizo modificación en la casa de Jehová por causa del rey de Siria. O sea que dijo, bueno, el rey de Asiria no hacía eso, así que tuvo que modificarlo. Y estaba yendo en contra de Jehová. Yo te pregunto en el día de hoy, ¿prefieres darle tiempo y lugar a las cosas del mundo y lo que el hombre hace en vez de darle lugar a Dios? En el caso del rey, prefirió darle lugar lo que hacían los paganos en vez de darle lugar donde se merece solamente Dios. Por eso nosotros tenemos que considerar bien en nuestra vida para ver en qué nosotros estamos fallando. En segunda de Crónica seguimos leyendo acerca de la vida del rey Acaz. Noten lo que hizo después de edificar este altar inspirado de un altar pagano. En segunda de Crónica 28, 20 y 25 nos dice, añadió mayor pecado el Dios de Israel. Versículo 23 dice, porque ofreció sacrificio a los dioses de Damasco. O sea, que no solo el altar que quiso edificar no era para Jehová, específicamente era para imitar y ofrecer sacrificio a los dioses de Damasco. Para eso le hizo, que le había derrotado, dice, y dijo, pues, que los dioses de los reyes de Siria le ayudan. Yo también ofreceré sacrificios a ellos para que me ayuden también a mí. Pero sin embargo, no encontró esa ayuda que estaba buscando. Por eso, en el día de hoy, necesitamos nosotros analizar entonces sobre la vida del rey para que nosotros tomemos en cuenta en nuestra vida. Quizás oramos a Dios y no nos contesta. Hay que analizar nuestra vida porque en alguna parte de nuestra vida algo está mal. En la Biblia dice que cuando el hombre aparta su oído para no oír la ley de Dios, dice que hasta su oración es abominable. No necesariamente nosotros tenemos que recurrir a otros dioses si Dios no nos escucha. No, tenemos que examinarnos. En caso del rey, él no examinó su vida, sino que él decidió ofrecer sacrificio a los dioses
fabricado por los hombres. Yo te pregunto, ¿por qué la gente prefiere a los dioses fabricados de mano de hombre en vez de ofrecer adoración al Dios verdadero? ¿No te has puesto a pensar por qué? La mayoría de la gente prefiere adorar a imágenes que adorar a Dios. Dios no lo podemos comparar con nada. Pero ¿sabe por qué el hombre hace eso? Claro, porque cuando nosotros utilizamos en nuestra adoración espiritual dioses fabricados por hombres, nosotros podemos acomodar a ese Dios a nuestra manera. Nosotros podemos pedirle a ese Dios lo que nosotros queramos sin importar qué tipo de vida nosotros estamos llevando. Sin embargo, Dios no es así. Si nosotros estamos viviendo una vida equivocada, una vida que va en contra de la voluntad de Dios, Dios no nos escucha. ¿Por qué? Porque Dios no nos puede bendecir de esa manera. Estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios. Sin embargo, cuando la gente fabrica sus dioses, vive de la manera como se le da la gana, y cuando siente necesidad de algo, de una preocupación que hay en su vida, recurre a esos medios, y cuando las cosas se terminan y le da gloria a todo eso, a las imágenes, y Dios no le queda. ¿No te has dado cuenta de eso? Por eso nosotros tenemos que leer la Biblia para poder saber cuál es la voluntad de Dios. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18 nos da un consejo sumamente interesante. Mirando nosotros las cosas que se ven. Muchas veces el hombre para adorar tiene que mirar algo, porque si no ve nada, no puede decir que está adorando. Entonces dice el apóstol, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Dios no lo podemos ver hoy en día, pero lo podemos sentir. Dios no lo podemos ver, pero podemos ver las maravillas de sus obras en la creación. La Biblia dice que de Jehová es la tierra su plenitud. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Y cuando nosotros leemos el libro de Isaías, para poder darle un mensaje al pueblo de Judá, Dios escoge el nombre del hijo de Isaías con el propósito de ponerle un nombre profético. No sé si tú, cuando pusiste el nombre de tu hijo, el nombre de tu hija, no sé si tomaste en cuenta el significado de ello, o simplemente porque te gustó el nombre y dijiste, me gusta ese nombre. Versículo 1 del capítulo 8 del libro de Isaías nos dice lo siguiente. Dice, me dijo Jehová, toma una tabla grande y escríbela en ella con caracteres legibles tocante a Maher Salar Hasbaz. Es un nombre un poco complicado de poder pronunciar. El versículo 4 dice, porque antes que el niño sepa decir Padre mío, Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Y significa, el despojo se apresura, la presa se precipita, pronto el saqueo, presto al botín. La vida del profeta, amigos queridos, es una vida opuesto a la vida del rey Acaz. Por eso en el versículo 11 del mismo capítulo 8 dice, porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Note esto, cómo lo expresa Isaías. Dice, me enseñó y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, por el rebelde, ¿verdad? No siguiera el ejemplo de estas personas. ¿Por qué? Porque van en un camino equivocado. Versículo 12 dice, no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, le dice Jehová a Isaías, ni tengáis miedo. Lo mismo que le dijo al rey Acaz, ahora le dice a Isaías. Entonces, versículo 13 dice Jehová, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Es interesante que el hombre de hoy vive como que si Dios no existiera. Prefiere temer cualquier otra cosa menos a Dios. Aquí el profeta recibe la instrucción de Dios. Teme a mí. Témeme a mí. No tienes que temer, no tienes que tener miedo a
a esos imperios que van a venir a invadir a la nación. No, no te preocupes. Témeme a mí, que es más importante. No sé si tú te has puesto a pensar en tu vida, ¿a quién tú realmente temes? ¿A Dios o a los hombres? ¿Temes la muerte? ¿No te has puesto a pensar en tu vida? ¿No has reflexionado cuando llega la muerte realmente a dónde, cuál será el fin de mí, cuál será el futuro de mi vida? ¿O piensas tú que cuando llega la muerte ahí termina la vida? Pero sin embargo la Biblia no dice eso. Después de la muerte hay esperanza para vivir un futuro mejor. Para todos nosotros que no alcanzamos el éxito de este mundo materialmente hablando, pero sí Dios promete un nuevo cielo para los que le obedecen. Ahora, no sé si sabes tú qué significa temer a Dios. Bueno, el verdadero temor de Dios significa que le reconocemos como el poder supremo del universo. ¿Ok? Vamos a continuar leyendo la Biblia en el versículo 14 porque trae más enseñanza para nosotros en el día de hoy. El versículo 14 dice, Él será por santuario. ¿Quién? Jehová. Para los que confían en Él. El versículo sigue diciendo, a las dos casas de Israel, o sea, Judá y Israel, será por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. El pueblo de Dios sería un tropiezo en vez de una bendición. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, pero el que confía en Jehová será para él como un santuario, un refugio donde poder refugiarse en los momentos de tormenta de la vida. Pero sin embargo, esta gente que escogió Dios será como un tropiezo para los demás, para que caigan en el pecado. En el versículo 15 dice, muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Claro, porque son tropiezos de uno de lo otro, porque no buscaban a Jehová. Por eso el consejo de Isaías nos dice en el versículo 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Le dice Jehová, ¿verdad? Por una señal entre los que le obedecen, entre los que quieren amarme a mí solamente. La decisión de Isaías es maravilloso. Cuando leemos el versículo 17 dice, esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jehová, y en él confiaré. Qué linda decisión que tomó Isaías. No, yo no voy a seguir la corriente. Yo no voy a seguir donde la mayoría van. No, yo aunque me quede solo, yo prefiero servir solamente a Jehová. En él voy a esperar cuando parece que las cosas van mal. Pero esperaré hasta que él me conteste, hasta que él me responda, hasta que él supla mi necesidad, dice Isaías. Versículo 18 dice, he aquí, yo y los hijos que me dio Jehová son por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte Sión. Sabe que los verdaderos cristianos de Dios son como señal para la sociedad en el día de hoy, donde todo el mundo piensa que no se puede hacer lo que Dios quiere, no se puede obedecer las palabras del Señor, no se puede vivir como Dios pide, pero los que viven verdaderamente conforme a la palabra de Dios son como señal, como en la vida de Isaías. Isaías y sus hijos y su esposa eran como señal para Israel, para Judá. Yo no sé si tú eres una señal para la sociedad que se está perdiendo hoy en día. ¿O no te gustaría ser una señal para demostrarle al mundo que sí se puede obedecer a Dios? Sí se puede confiar en Él a pesar de las circunstancias que está pasando el mundo en el día de hoy. Ahora, es triste cuando nosotros miramos la sociedad por la cual se encuentra hoy en día. Está totalmente hundido en el espiritismo. El espiritismo ha tomado terreno en la mente de la persona hoy en día, donde las personas están siendo invadidos a través de la televisión, a través de los medios, inclusive la televisión, ¿verdad? Le da cabida a las personas que invocan al espiritismo, a la brujería y todo eso. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a llegar a ver, a escuchar el consejo que le da al profeta
Isaías al pueblo para que fueran por buen camino, para que no fuera engañado. Pero antes de llegar a esos versículos, vamos a ir rápidamente en el libro de Levíticos capítulo 20, versículo 27, que fue una advertencia seria que Dios le dio a su pueblo, donde realmente el rey Acaz vivió totalmente lo opuesto, lo que Dios había dicho en su palabra. Dijo en el libro de Levíticos 20:27, y el hombre o la mujer que invocare espíritus de muertos o se entregase a la adivinación, dice, ha de morir, será apedreados, su sangre será sobre ellos. ¿Saben ustedes que el mismo rey fue influenciado por el espiritismo? Ofreció sacrificios a los dioses paganos, dioses falsos, creados por el mismo enemigo de Dios. Es un instrumento diabólico que hace que la gente no busque de Dios y hace que la gente busque en una dirección equivocada, y entonces así el enemigo toma terreno a la mente de la gente y así realmente se olvide de Dios, viva como que si Dios no existiera. En Deuteronomio capítulo 18 versículo 9 al 14 es bien claro respecto a esto. Cuando entre, le dice a su pueblo, es un consejo que le dio antes de que entrara el pueblo a la tierra prometida, después de haberlo sacado Jehová de Egipto, le dice: cuando entren en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según la abominación de aquella nación. No hagan lo que ellos hacen. Nosotros tenemos que aprender también eso. No importa lo que la gente haga, tú y yo no debemos hacer eso. Versículo 10 dice: no seas hallado en ti que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero. Esto es exactamente lo que hizo el rey Acaz. Versículo 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por esas abominaciones Jehová tu Dios le dice al pueblo: echa estas naciones delante de ti en este día. Jehová conquistaba las naciones para poder darle ese territorio a su pueblo. ¿Por qué los desechaba? ¿Por qué los echaba de ese lugar? Porque estaban contaminados por el espiritismo. Y entonces termina diciendo en Deuteronomio capítulo 18 versículo 13 y 14, dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Versos 15, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oye, mas a ti no te ha permitido esto Jehová. No oigas a esto, porque esos son diabólicos, esos son falsos que te van a llevar a destruir tu vida. Por eso el profeta le aconseja entonces al pueblo y le dice en el versículo 19 del capítulo que venimos leyendo del capítulo 8 del libro de Isaías. Versículo 19, entonces vamos a ir terminando la reflexión el día de hoy, leyendo el versículo 19 en adelante. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando y responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Qué lindo, ¿verdad? Cuando la gente te diga: oye, que no sabemos lo que va a suceder con nuestra nación. No, vamos a recurrir a la brujería. Isaías dice: no, digan, cuando la gente te digan eso, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Por eso el versículo 20 es muy significante. Dice: a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amigos queridos, solamente la escritura es la fuente de verdad. Todo lo demás es mentira. La palabra de Dios es la única que es una fuente confiable por la cual nosotros podemos poner nuestra confianza, pero lo demás es mentira. Si no ponemos nuestra confianza en la escritura, realmente nosotros somos presa de fácil enemigo para ser engañados para estos días finales. Sabiendo esto, el apóstol San Pablo le dice a la iglesia de Corintio en el versículo 20 de 1 de Corintios capítulo 10. No solamente en el tiempo de Isaías,
había peligro de espiritismo, como hoy en día hay por todas partes. Estamos siendo bombardeados en la televisión, en las caricaturas. Nuestros hijos están siendo bombardeados. El enemigo está tomando control de la mente de la gente para apartarlos de Dios. Pero sin embargo, nosotros tenemos que estar muy alerta y tenemos que tomar el consejo del apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 10 versículo 20. Los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Así directo dice el apóstol. Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Tienes que autoexaminar tu vida, amigo querido. ¿Qué tipo de vida llevas tú? ¿Qué es lo que estás mirando? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Con quién te relacionas? ¿No te parece que es bueno sentarnos y analizar nuestra vida? Porque de lo contrario, podríamos estar siendo engañados en este momento. Como en el caso del rey Acaz. Fue engañado. Pero en el caso del profeta Isaías, prefirió confiar en Jehová. Si hay una persona que puede darnos un gran consejo, es una persona que tuvo alto puesto. Fue un rey en Israel. Es el rey David. Cuando nosotros leemos en Salmos, en el libro de Salmos capítulo 118, versículo 8 y 9, dice lo siguiente: mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Qué lindo. ¿En quién confías tú? Es la pregunta para terminar la reflexión en el día de hoy. ¿En quién confías tú? Tal vez tú te preguntarías: yo quisiera confiar en Dios, pero no sé cómo. Yo te invito que a través de la Biblia, leyendo la Biblia todos los días, tu fe crecerá. Porque cuando tú miras cómo Dios obró en el pasado, Dios te está diciendo, de la misma manera como yo obré en el pasado, yo sigo siendo el mismo el día de hoy. Yo te puedo ayudar, yo puedo ser tu amigo, yo te puedo ayudar en tus necesidades. No solamente eso, yo estoy preparando un lugar especial para ti y quiero que tú entregas tu vida enteramente en mis manos para que lo pueda proteger de todo el peligro que hay. No temas lo que hay en tu alrededor. No temas lo que va a suceder este año 2021. No temas, porque tú estás en mis manos. Yo quiero hacer una oración especial para ti, tú que me estás viendo. Especialmente tu amigo querido que te has suscrito a este canal. Yo quiero orar por ti en este momento. Inclina tu rostro para pedir la bendición especial para ti, tú que me estás escuchando en este momento. Querido Señor, yo quiero agradecerte porque tu palabra nos enseña de la historia del pasado, nos enseña en el día de hoy que no importa lo que esté sucediendo, Señor, en el mundo de hoy, tú tienes el control de las cosas. Ayúdanos, Señor, no confiar en los gobernantes, no confiar en los presidentes. Quizás cuando se cambian los presidentes, Señor, uno tiene esa perspectiva de que habrá momentos mejores. Sin embargo, Señor, tu palabra dice que vendrán días difíciles, pero mientras nuestra confianza sigue creciendo en ti, yo sé que tú estarás con nosotros. Por eso en esta hora, Señor, quiero reclamar tus promesas para tus hijos que están escuchando en este momento esta oración. Por favor, bendícelos, Señor. Dales paz en su corazón. Sobre todo, no permitas que el enemigo, Señor, le robe esa gran bendición de tenerte a ti como único Dios verdadero. Y muchas gracias por la lección del día de hoy. Ayúdanos para que la próxima semana sigamos estudiando tu palabra. Todo le pedimos en el nombre de Jesús. Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal y así recibirás más de la palabra del Señor que estamos compartiendo cada semana. Y muchas gracias. Que Dios te bendiga. Nos vemos hasta la próxima.